Hola, soy Yasmín Hernández Soto Y yo, Jarida Finey Cruz Pérez. y el día de hoy les vamos a hablar acerca de Sri Lanka. Primeramente nos gustaría decir que Sri Lanka es un país demasiado importante y demasiado eh, interesante para abordar en esta materia de Asia-Pacífico. Y bueno, antes de dar entrada a todo lo referente con los antecedentes, con la situación económica, política y social, nos gustaría abordar una pequeña ficha técnica para pues dar este contexto y darle paso a los siguientes temas que se van a abordar en este podcast. Bueno, primeramente, el nombre oficial de este país es la República Democrática Socialista de Sri Lanka. Cuenta con una superficie de 65.610 kilómetros cuadrados. Entre los límites rodea por el Océano Índico. La isla limita al noroeste con la península India, la que está separada por el estrecho de Palk. Y bueno, hablando un poco acerca de la población, según los datos del 2021, la población está cerca de 22.156 habitantes. La capital es Sir Hawajardenapura Kotte, con 115.826 habitantes. Es la capital legislativa desde 1989. Y está también Colombo con 648.034 habitantes. Es la capital comercial, además de la sede de la presidencia y del gobierno. Entre los idiomas, según la constitución, son oficiales el singalés, hablado por el 87% de la población, y desde 1988 el tamil, hablado por el 28.5%. Además, algunas de otras lenguas minoristas, cerca del 25% de la población habla inglés. Y bueno, acerca de la moneda, pues tenemos a la rupia de Sri Lanka, y entre la religión abunda sobre todo los budistas con un 70.2%. Por otro lado tenemos al hindú con un 12.6% y musulmanes con un 9.7%, y de manera muy mínima tienen católicos con un 6.1%. Y bueno, yo les voy a hablar acerca un poco de la historia, los antecedentes que es bastante larga y un poquito confusa. Bueno, Sri Lanka es una tierra que ha estado marcada por tradiciones étnicas y religiosas a lo largo de toda su existencia. Gracias a su ubicación estratégica entre el sudeste asiático y Asia Occidental, Sri Lanka ha sido eje de conexión para las principales rutas comerciales de la época, evidenciando historias y tradiciones con más de 2500 años de antigüedad. Ha sido un vínculo comercial y trajo consigo mercaderes, inmigrantes y otros viajeros que se establecieron ahí, se integraron y desarrollaron civilizaciones en ciudades como Anuradhapura y Polonnaruwa. Esta mezcla de culturas procedentes de Asia y Oriente Medio de la India se unieron con los pueblos indígenas de la isla, llegando a ser hoy en día un país multirreligioso, como ya vimos, y multiétnico, con influencias del budismo, hinduismo, cristianismo e islamismo principalmente. Alrededor del año 500, cuando el pueblo llamado Sincales emigró desde la India, según la leyenda, los primeros pobladores fueron dirigidos por un hombre llamado Vijaya, y según la tradición, el budismo fue introducido en Sri Lanka en el año 260 antes de nuestra era por un hombre llamado Mahinda. Y pues pronto se convirtió en una parte integral de la cultura singalesa. Sri Lanka antes era llamada Ceilán y es de aquí de donde proviene el gentilicio de Sri Lanka. Bueno, sin embargo, a principios Sri Lanka estaba dividida en diferentes estados. Un hombre llamado Dudhamani los unió en un solo reino. Además de ser un poderoso gobernante, fue un gran constructor y erigió palacios y templos. La dieta básica del pueblo antiguo de Sri Lanka era el arroz, pero para cultivarlo era necesario que se mantuviera en el agua. Sin embargo, como en Sri Lanka hay un clima muy cálido, el agua pronto se evaporaba y en las temporadas de lluvia, que son de octubre a abril, la lluvia proporcionó algo de agua, pero no lo suficiente. Para obtener más agua, la gente represaba arroyos y ríos
y sin embargo con el tiempo se convirtió en la responsabilidad de los gobernantes proporcionar agua para la agricultura. El rey Mahensa construyó grandes embalses y canales de irrigación para llevar el agua de una zona a otra, y para después la red de embalses y canales se fue haciendo cada vez más grande y más compleja. En los siglos II y IV después de nuestra era, Sri Lanka se convirtió en un reino rico, comerció con India, China, Persia y Etiopía. Sin embargo, a partir del siglo V, Sri Lanka sufrió invasiones de la India. En el siglo X, el reino de Chola se hizo poderoso en el sur de la India, y en el 993 los Cholas capturaron el norte de Sri Lanka y se convirtieron, más bien convirtieron a Polonnaruwa en la capital. En 1017 capturaron el sur, sin embargo los ingleses continuaron resistiendo hasta el 1030 y los Cholas se retiraron de Rohana, en el sudeste. En 1070 el gobernante singalés capturó el norte, sin embargo después de su muerte en el 1111 le sucedieron gobernantes considerados bastante débiles. Así Sri Lanka se dividió en estados independientes. Luego, en 1153, alguien conocido como el Grande, de nombre Parakramabahu, se convirtió en el rey del reino de Dakinesa. Y este gobernante reunió otra vez a Sri Lanka y reparó el sistema de riego. Y aquí comienza como una nueva era en la historia de Sri Lanka. Comienza en el 1505, cuando llegaron los portugueses. Los portugueses llegaron ya que buscaban canela, que era una especia muy valiosa. En 1517 enviaron una expedición a Colombo y pidieron permiso para construir un taller ahí. El rey de Kotte, que es una región de Sri Lanka, pues dio su consentimiento más que nada a regañadientes, y por lo mismo los portugueses ordenaron al rey que les vendiera su canela a un precio fijado por ellos, por los mismos portugueses. Y cuando el rey se negó, los portugueses usaron la fuerza, y para 1518 el rey de Kotte se vio obligado a aceptar a dar canela a los portugueses cada año como tributo. Las crecientes demandas portuguesas condujeron a una guerra entre 1520 y 1521, que los portugueses ganaron, y con el tiempo los estados de Kotte y Sitakawa comenzaron a discutir. Los gobernantes de Sitahuaca resentían la creciente influencia portuguesa en Kotte, y así que Kotte y Sitahuaca lucharon en varias guerras. Cada vez que Kotte se veía obligado pues a pedir ayuda a los portugueses, inevitablemente la influencia portuguesa en Kotte aumentó, y en 1551 el rey fue asesinado y los portugueses instalaron algo parecido a un gobernante títere en Kotte, y después en 1557 este gobernante títere se convirtió al catolicismo y muchos de sus súbditos también se convirtieron. Finalmente, en 1597, los portugueses anexaron Kotte y Sitahuaca a su imperio colonial. En 1619 anexaron Jaffna y solo Kandy, una parte de otra región llamada Kandy, seguía siendo independiente. Los portugueses hicieron varios intentos de conquistar Kandy, por ejemplo en 1594, en 1603 y en 1629, pero no lograron mucho. En 1636, el rey de Kandy acude a los holandeses en busca de ayuda, y en 1636 recibió enviados holandeses. En 1638 los portugueses volvieron a invadir, pero fueron aplastados en una batalla en Ganorúa. Y después los holandeses acordaron capturar los puertos portugueses que ya se tenían en la costa de Sri Lanka a cambio de que Kandy pagara sus gastos, sus gastos de ejército. Entre 1638 y 1640, los holandeses capturaron ciertos puertos, pero se aferraron a ellos en lugar de hacerlos a Kandy, pues estaban alegando que sus gastos no habían sido pagados. Los holandeses y los portugueses hicieron la paz en 1640, pero la guerra se reanudó en 1652. Una vez más, el reino de Kandy formó una alianza con los holandeses, y esta vez los holandeses atacaron Colombo y lo capturaron en 1656. Sin embargo, se negaron a dárselo o entregárselo al rey de Kandy. En 1658 capturan Jaffna, y este fue el fin del dominio portugués en Sri Lanka, pero el inicio del dominio holandés. Así los holandeses comenzaron a extender su dominio, y en 1665 capturaron Trincomalee en la costa este. Kandy se mantuvo independiente y continuó existiendo con cierta incomodidad al lado de la colonia holandesa, hasta que en 1760 estalló una guerra entre ellos dos. Los holandeses ganaron la guerra y obligaron a Kandy a aceptar un tratado humillante. Kandy se vio obligado a reconocer la soberanía holandesa ante toda la línea costera de Sri Lanka, incluso las partes que antes pertenecían a Kandy. En 1796, la dominación holandesa dio paso a la británica. En este año, los británicos anexaron Colombo y Jaffna,
y el dominio holandés se extinguió por completo. Los británicos estaban ansiosos por conquistar Kandy y obtuvieron su oportunidad en 1815. Entre 1817 y 18 hubo una rebelión en partes de Kandy contra el dominio británico, pero fue aplastada. En 1833 produjeron reformas de gran alcance. El inglés se convirtió en idioma oficial y se reformó la administración. A este mismo paso, algo que trajo los británicos fue que abolieron la esclavitud en 1844. Y bueno, a principios del siglo XIX, los británicos crearon grandes plantaciones para el cultivo de café. Los derechos de importación sobre el café en Gran Bretaña se redujeron y el consumo de café se hizo más común. Las exportaciones de café de Sri Lanka se dispararon y en gran número de trabajadores de la India fueron llevados a trabajar a las plantaciones. Lamentablemente o afortunadamente para estos trabajadores, a partir de la década de 1870, la cosecha de café fue devastada por una propagación de hongos y a finales del siglo XIX el té sustituyó al café como principal cultivo de Sri Lanka. Em, También a finales del siglo XIX, tanto el hinduismo como el budismo revivieron en Sri Lanka, ya que anteriormente, como ya mencioné, prevalecía el catolicismo. Y bueno, a principios del siglo XX, el nacionalismo de Sri Lanka creó el Congreso Nacional de Ceilán, que se constituyó en 1919. Sin embargo, los irlandeses no estaban satisfechos con las concesiones que les habían brindado los británicos. Y en 1931, Ceilán recibió una nueva constitución y con esta los irlandeses exigieron la independencia completa. En 1946 se introdujo otra constitución, pero en 1947 los británicos anunciaron que la India iba a ser independiente. Y entonces los irlandeses exigieron su independencia y en junio de 1947 los británicos acordaron hacer de Sri Lanka un dominio y oficialmente Sri Lanka se independizó el 4 de febrero de 1948. En 1972, Sri Lanka recibió una nueva constitución y esta afirmaba que el budismo ocupaba un lugar preponderante ante las otras religiones de Sri Lanka, y esto fue muy impopular entre los seguidores de las otras religiones. Además, en 1972 se cambió oficialmente el nombre del país de Ceilán a Sri Lanka. Luego, en 1977, Sri Lanka fue sacudida por disturbios étnicos en los que murieron alrededor de 128 personas y en 1978 a raíz de esto se realizó otra constitución. Esto hizo que se ejerciera ya un presidente como jefe de Estado durante todo este tiempo, incluso antes de la independencia, que es algo que me gustaría reclamar porque hubieron muchos conflictos después de esto, pues había tenido como roces civiles entre tamiles, que es un grupo étnico que conocemos como una minoría, y entre los ingleses. Y después, bueno, la India se vio envuelta en una crisis en 1987 y cuando aceptaron enviar una fuerza de mantenimiento de la paz al norte y al este de Sri Lanka, pues empezaron a combatir, o bueno, empezaron a estallar combates entre las fuerzas indias y los tigres o los guerrilleros tamiles, es decir, ya el milicio de India estaba luchando contra las minorías que son los tamiles. Y bueno, la Fuerza India de Mantenimiento de Paz se retiró en 1990 y los combates entre tamiles y ingleses comenzaron de nuevo. La guerra terminó oficialmente en el 2009 con la derrota de los ríos tamiles por el gobierno de Sri Lanka. Bueno, demasiado interesante y demasiado vasta los antecedentes que sin duda siguen permeando los supuestos que existen hoy en día, ¿no? Cambiando un poco de tema y abordando la situación militar que se vive en Sri Lanka, pues sigue siendo demasiado compleja y está interrelacionada con la crisis política y económica que ha afectado al país tras la caída del presidente Gotabaya en 2022 debido a protestas masivas motivadas por una severa crisis. El país ha estado en un estado de incertidumbre política y social. El nuevo presidente, el Ranil, declaró el estado de emergencia en un intento de controlar las protestas y restaurar el orden, lo que implicó un mayor despliegue y uso de las fuerzas de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno enfrenta críticas tanto internas como internacionales por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad
han sido acusadas de reprimir violentamente las manifestaciones y de cometer abusos contra la población civil, especialmente con las minorías tamil y musulmana que previamente ya abordamos en este podcast de manera muy breve, pero se abordará un poquito más adelante. Bueno, la situación se complica aún más por las tensiones étnicas y políticas. Los partidos tamil han estado demandando mayor autonomía y la devolución de tierras ocupadas por el ejército, lo que ha llevado al aumento en la actividad política de estos grupos y a una mayor fragmentación en el panorama político nacional. En términos de seguridad y defensa, Sri Lanka sigue enfrentando desafíos bastante significativos. La vigilancia y la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad contra activistas y periodistas son frecuentes, y las reformas prometidas en el ámbito de la justicia y los derechos humanos no han sido completamente implementadas. En resumen, la situación militar en Sri Lanka es un reflejo de su crisis política y económica, marcada por un uso intensivo de la fuerza de seguridad para controlar las protestas, criticadas por violaciones de derechos humanos y tensiones étnicas persistentes. De esta manera, al referirnos a los problemas que han tenido en cuanto a las etnias, me gustaría abordar la guerra civil que se vivió en Sri Lanka. Las raíces del conflicto en Sri Lanka se remontan al periodo de la colonización británica, un poquito siguiendo estos antecedentes que previamente se comentaron, cuando la isla de Ceilán obtuvo su independencia en 1948. La mayoría de singalesa y budista tomó el poder. La minoría tamil, formada por hindúes y cristianos, fue acusada de haber estado cerca de los colonizadores y pronto se vio marginada. En 1972, Ceilán se convirtió en Sri Lanka, con el budismo instalado como región estatal, pero en el noroeste del país los separatistas tamiles comenzaron a organizarse, transformándose en los tigres tamiles. Su demanda consistía en la creación de un estado independiente llamado Tamil Eelam. En 1977 surgieron enfrentamientos entre la juventud tamil y la policía. También estallaron disturbios contra los tamiles en todo el país, causando varios cientos de muertos, y poco a poco los jóvenes se fueron radicalizando. En 1983, 13 soldados murieron en una emboscada en represalia a masacres organizadas contra la población tamil. Mataron a varios miles de personas. Era el comienzo de lo que se convertiría en esta guerra civil. El conflicto duró hasta el 2009, hasta que todos los guerrilleros de los tigres tamiles fueron asesinados. Se tiene un recuento de que al menos 100,000 personas perdieron la vida, decenas de miles de personas desaparecieron y cientos fueron desplazados, siendo la mayoría de las víctimas civiles tamiles. Y bueno, de estos hechos ya han pasado 15 años y la reconciliación parece bastante lejana. El actual presidente de Sri Lanka es considerado un héroe por los singaleses, pero los tamiles lo acusan de crímenes de guerra desde su época como secretario de defensa. En la antigua zona de guerra en el noroeste, decenas de miles de mujeres han perdido a sus maridos por el conflicto. Muchas han muerto y muchas otras siguen desaparecidas. Y bueno, ya que mencionas ahorita al presidente o al jefe de Estado, me gustaría pues hacer un poco hincapié acerca de la situación política. En Sri Lanka es una república presidencialista democrática. La constitución ha sido enmendada en diversas ocasiones, por lo que ya comenté. Data desde 1978 y otorga poderes ejecutivos al presidente, al jefe de Estado, elegido por voto directo cada 6 años, que nombra al primer ministro y a su gabinete. O sea, el presidente los nombra. El poder legislativo reside en un parlamento unicameral, o sea, una sola cámara, y el nombre del actual presidente es Ranil Wickremesinghe, que está en el poder desde el 13 de julio del 2022. Los partidos políticos que predominan en Sri Lanka son el Nuevo Frente Democrático, coalición de gobierno que reúne alrededor de 40 partidos, incluido el Partido Nacional Unido, que es el UNP,
El siguiente partido político es la Alianza para la Libertad del Pueblo Unido, la UPFA, la coalición que incluye al Partido de la Libertad de Sri Lanka, que es el SLFP, y el Frente de Liberación Popular Alianza Nacional Tamil, Partido de Herencia Nacional y en Congreso Musulmán de Sri Lanka. El actual presidente de Sri Lanka es elegido directamente, como ya mencioné, en votación popular, un mandato de 5 años, 6, bueno, son 6, pero se reelige cada 5 años, toma el poder cada 6, y es reelegible una vez y ocupa una función de jefe de Estado, en jefe de gobierno y conjuntamente con el ministro y comandante en jefe con las Fuerzas Armadas. Su creación de este cargo fue creado el 22 de mayo de 1972, cuando fue aprobada la nueva constitución que abolía la monarquía de la mancomunidad y, como ya mencioné, las facultades que posee, según la constitución, este presidente es convocar a la sesión al Parlamento, prorrogar el tiempo por el cual fue elegido dicho órgano y disolverlo con el fin de adelantar las elecciones, solicitar un referéndum siempre en cuando esté en cumplimiento con la ley, puede realizar el mensaje de solicitación del Estado ante el Parlamento, puede presidir las sesiones ceremoniales en el Parlamento, puede nombrar a los funcionarios del cuerpo diplomático, así como reconocer a diplomáticos extranjeros, puede nombrar al primer ministro y a otros ministros del gabinete de ministros, del presidente del Tribunal Supremo y otros jueces de la Corte Suprema, declarar el estado de guerra y hacer la paz y otorgar la clemencia ejecutiva. Y bueno, ya de manera muy rápida, porque estamos a 9 minutos de que se acabe el tiempo, en 2023 la economía de Sri Lanka se contrajo un 2.3%, aunque mostró crecimiento en los últimos 2 trimestres del año. Para 2024 se proyecta este crecimiento moderado del 2.2%, impulsado por reformas económicas en curso y una estabilización gradual de la situación macroeconómica. La inflación, que había alcanzado niveles extremadamente altos en 2022, ha disminuido considerablemente. En marzo del 2024 la inflación anual en Colombo se redujo a un 0.9%, reflejando un alivio significativo en la presión sobre los precios. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad siguen siendo preocupaciones importantes, con un alto porcentaje de la población todavía enfrentando una inseguridad alimentaria y dificultades económicas graves. El apoyo financiero internacional ha sido crucial para la recuperación en Sri Lanka. Un rescate de $3,000 millones, según el Fondo Monetario Internacional, ha sido fundamental para evitar un colapso económico completo, y las negociaciones con los acreedores internacionales han ayudado a estabilizar la situación de la deuda del país. Situación social. La población de Sri Lanka, aunque relativamente pequeña en comparación con algunos de sus vecinos asiáticos más grandes, es notable por su diversidad étnica y cultural. Los grupos étnicos principales son los singaleses y los tamiles. También hay otras comunidades minoritarias significativas, como los musulmanes y los burghers. Entre otros, los singaleses constituyen la mayoría étnica y son predominantemente hablantes del idioma inglés, mientras que los tamiles, quienes tienen una presencia significativa en el norte y este de Sri Lanka, hablan principalmente tamil. La religión juega un papel importante en la vida de los habitantes de Sri Lanka, y el país alberga una diversidad de creencias religiosas. El budismo es la religión dominante, practicada principalmente por los singaleses, y ha tenido una influencia significativa en la cultura de la sociedad de Sri Lanka a lo largo de la historia. El hinduismo es seguido principal por los tamiles, mientras que el islam y el cristianismo también tienen una presencia considerable en la isla. En términos de distribución geográfica, la mayor parte de la población de Sri Lanka se concentra en las áreas costeras y en las regiones occidentales y centrales del país. Colombo, la capital comercial y administrativa, es la ciudad más poblada, seguida por otras ciudades importantes como Kandy, Galle y Jaffna. Las áreas urbanas tienden a tener una densidad de población más alta en comparación con las zonas rurales, donde la agricultura sigue siendo una actividad económica importante para muchas comunidades. El crecimiento de la población de Sri Lanka ha tenido objeto de atención y políticas gubernamentales a lo largo de los años. Durante la segunda mitad del siglo XX, el país experimentó la tasa de crecimiento de población relativa alta, pero en las últimas décadas ha habido una tendencia hacia una desaceleración
en el crecimiento demográfico y en parte debido a medidas de planificación familiar y mejoras a los servicios de salud y educación. Además, la población y la diversidad étnica Sri Lanka es conocida por su rica historia y patrimonio cultural. La isla ha sido habitada durante milenios y ha sido influenciada por civilizaciones y culturas diversas, incluidas las influencias indias, árabes, europeas y otras. Sitios históricos que atestiguan la antigua grandeza de lo que es Sri Lanka y atraen a visitantes de todo el mundo. Y bueno, de esta manera finalizamos este podcast bastante nutritivo en cuestión histórica, en cuestión social, en cuestión económica. Es un país bastante rico, aunque se siguen permeando cuestiones de desigualdad. La guerra civil sigue influyendo dentro de los hogares de los singalenses. Algo que te gustaría comentar, Hari, como finalizar, una pequeña conclusión. Creo que fue suficiente con lo que ya comentamos. Sin duda es un país al que todavía tiene muchas cosas que arreglar solamente dentro de su política interna, y creo que es con todo lo que finalizaría yo. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros somos parte de la comunidad de FES Aragón, específicamente de Relaciones Internacionales del grupo 2612, en la materia con el profesor Alejandro, impartiendo Asia Pacífico. Muchas gracias y buena noche.